Bueno, ¿te habías dado cuenta que en tu vida te la pasas midiendo todo el tiempo? ¿O que siempre estás en algún círculo que involucra alguna medición? Mira, desde que sales de la casa estás midiendo. Por ejemplo, con la hora, mirando la hora. Hay un proceso de medición y estás mirando una unidad de tiempo. O cuando pagas las compras, hay una unidad de dinero. Y pues en física, continuando con nuestro curso, hablando de qué es física y hablando de qué es el proceso de medición, pues es importante saber pues qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo. Y para eso se usan las magnitudes básicas, es decir, esas magnitudes que necesitamos precisamente para cualquier medición. ¿Listo? Entonces, primero miremos pues qué es una magnitud. ¿Listo? Entonces pues en términos sencillos, una magnitud es algo que se mide. ¿Listo? O sea, está directamente relacionado con medir. Cualquier cosa que tú puedas medir, tú la puedes llamar una magnitud. ¿Listo? ¿Y qué vienen a ser las magnitudes básicas? Las magnitudes básicas son aquellas cosas que mides que fijo, las vas a utilizar siempre o en la gran mayoría de los casos, y si no, puedes convertir otras magnitudes en esa, bueno, las puedes convertir de alguna forma en estas magnitudes básicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las magnitudes básicas? Las magnitudes básicas física son la longitud. Digamos que la longitud está relacionada con el concepto de espacio. Está el tiempo. Está la masa. Y está la carga eléctrica. ¿Listo? Esas son las magnitudes básicas. O sea, en física, prácticamente cualquier cosa la podemos colocar en términos de estas 4 magnitudes básicas. ¿Listo? Prácticamente todo en el mundo natural podría estar expresado en términos de esas 4 magnitudes básicas. Obviamente, en algunos momentos, y digamos durante lo que vayamos mirando en estos videos de física, pues te vas a dar cuenta que va a haber cosas que no le va a poner unidades ni de longitud, tiempo, masa y carga eléctrica, pero yo podría convertirlas en términos prácticos o en términos reales a estas 4, pero digamos que para mediciones u otros procesos pues no las pongo en esos términos, sino en unas unidades específicas. ¿Listo? Ahora, hay varias cosas que sirven para medir longitud, tiempo, masa y carga eléctrica. Por ejemplo, una regla sirve para medir longitud. También un metro sirve para medir longitud. Un cronómetro sirve para medir tiempo. Un reloj sirve para medir tiempo. Un calendario sirve para medir tiempo. Pero cada uno de ellos tiene distintas unidades. Entonces, por ejemplo, en el tiempo, si yo tengo un calendario, yo mido días, meses, años. Pero si yo tengo un reloj, mido horas, minutos y segundos. ¿Listo? Entonces, dentro de este esquema de magnitudes básicas, pues yo tengo que tener en cuenta que cada magnitud básica puede tener una unidad de medición. ¿Listo? Y de ahí vienen lo que llamamos los sistemas de unidades. Entonces, ¿qué son los sistemas de unidades? Los sistemas de unidades son, como su nombre lo dice, una cantidad de unidades que usamos para medir magnitudes y que como un acuerdo siempre las usamos. ¿Listo? Entonces, rápidamente, por ejemplo, hay un sistema de unidades que se llama el CGS. ¿Listo? Y bueno, el CGS es un sistema de unidades que basa la unidad de longitud en el centímetro, o sea, como la regla, el tiempo en el segundo, un cronómetro, la masa en gramos, tal vez ustedes hayan visto una balanza,
que mide en gramos, y la carga eléctrica en una cosa que se llama el stat coulomb. ¿Listo? No voy a ahondar acá en los conceptos de qué es masa, qué es carga eléctrica, qué es tiempo, qué es longitud, y más adelante vamos a hablar al respecto. ¿Listo? Pero pues digamos que aprovechemos esa idea intuitiva de qué es masa. ¿Listo? Y qué es longitud y qué es tiempo. Y más adelante miramos el concepto de carga eléctrica. Bien. Ahora, hay otro sistema que se llama el sistema inglés. ¿Listo? Y el sistema inglés tiene como unidad de longitud el pie, el tiempo también en el segundo. En la masa usan algo que se llama el slug, o algunos usan la libra. ¿Listo? Que hay que tener cuidado porque la libra puede ser unidad de fuerza o unidad de masa, por eso a veces confundimos peso con masa. Y la carga eléctrica también se mide, en este caso la carga eléctrica no tenía una unidad de medición. ¿Listo? Y hay dos sistemas de unidades que llaman mucho la atención, que es el MKS o el sistema internacional. ¿Listo? Entonces, pues en el MKS, ¿qué sucede? En el MKS, la longitud la medimos con metros, el tiempo lo medimos con segundos, la masa la medimos en kilogramos y la carga eléctrica en coulombs. Y algunas veces, ¿sí?, la diferencia entre el MKS y el sistema inglés radica en que la unidad de carga eléctrica viene a ser no carga eléctrica, sino prefieren medir corriente eléctrica. ¿Listo? Y la corriente eléctrica la miden con algo que se llama el ampere. Más adelante vamos a hablar del concepto de carga eléctrica, de corriente eléctrica. No hace parte de este video. Este video se basa en que entendamos los sistemas de unidades y entendamos o sepamos cuáles son las magnitudes básicas, las sepamos nombrar al menos. Y partiendo de una idea intuitiva, pues ya más adelante vamos a redefinir esos conceptos, si se pueden definir, y a partir de esas definiciones, pues trabajar en física. ¿Listo? Entonces recuerde, la magnitud se refiere a algo que medimos, la unidad es digamos, ese argumento que usamos para medir. ¿Listo? Entonces la magnitud es la longitud, la unidad de medida puede ser o MKS el metro, o en CGS el centímetro, o en sistema inglés el pie. ¿Listo? Ojo con esa diferencia, porque cuando hablemos de magnitudes nos referimos al general, a lo que medimos. Cuando nos referimos de unidades, depende del sistema de unidades en el que estemos. ¿Sí? Y por eso me parece importante que muchas veces se haga el análisis dimensional basado en magnitudes, o sea, que revises que las magnitudes de un lado comparadas con las magnitudes al otro lado de una ecuación den lo mismo. Y hay una diferencia enorme entre las matemáticas y la física. Bueno, espero que este video les haya servido, que hayan aprendido algo más, un poquito más de magnitudes. Cuéntenme qué magnitudes usan ustedes a diario en su casa o en su vida. De repente usan las del sistema inglés o CGS o inglés. No sabemos, me gustaría saber su opinión. O qué otras magnitudes, además de estas 4 básicas, usan y podemos mirar cómo las podemos transformar en estas 4 básicas. ¿Listo? Entonces, aquí los dejo. Recuerden que para ver más contenido se pueden suscribir al canal y pueden ver más información. Y cualquier cosa me preguntan ahí en los comentarios y con mucho gusto les ayudo. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego. Uy.